Problema número 1 dice, en el gráfico el ángulo ABC es igual al ángulo BDC. Calcule X. Vamos a completar el dato, ¿ya? A ver, dice, el ángulo ABC. ¿Dónde está? A ver, está aquí. ABC. Se refiere a este ángulo. Siempre lo que está en el medio, ¿sí? Muy bien. Ese ángulo lo vamos a colocar con color negrito. Ya. Este ángulo es igual al ángulo B. Bueno, debe ser D, ¿no? D. Bueno, aquí está D. DC. Ya, se refiere a este ángulo. Dice que esos ángulos, ¿cómo son? Son iguales. Ya la vamos a pintar con color verdecito. Ya, estos ángulos, ¿qué está pasando aquí? A ver, aquí. Muy bien. Estos ángulos son iguales, ¿sí? Por el dato que nos han dado. Muy bien, entonces vamos a resolver. Muy bien, entonces vamos a colocar variables. A ver, este ángulo, yo no sé cuánto mide este ángulo, ¿sí? Yo desconozco cuánto es la medida de este ángulo. Que le voy a colocar aquí, a ver aquí, muy bien. Que le voy a colocar nada menos que con color naranja. Ya, yo no sé cuánto mide este ángulo. Le voy a colocar una variable que sea nada menos que alfa, ¿sí? Que sea nada menos que alfa, ese ángulo que hemos colocado. Aquí vamos a aplicar una propiedad, jóvenes, ¿sí? A ver, ¿qué propiedad vamos a aplicar? Voy a graficar aquí mi triangulito, ¿ya? De esta forma. Muy bien. Aquí voy a graficar el ángulo externo, ¿sí? Aquí voy a graficar el ángulo externo. La propiedad dice lo siguiente, ¿sí? La propiedad dice lo siguiente, que la suma de dos ángulos internos en todo triángulo es igual ¿a quién? Al externo, ¿sí? Claro, eso dice la propiedad. Si tú sumas dos ángulos internos, entonces eso va a ser al externo. A ver, un ejemplo. Si este ángulo es, por ejemplo, alfa, y este ángulo es, por ejemplo, beta, y este ángulo es, por ejemplo, tita, entonces tita tiene que ser igual ¿a quién? A la suma de alfa más beta. Eso dice la propiedad, ¿sí? Muy bien. Entonces, con esa propiedad nosotros tenemos que trabajar. ¿Sí? Con esa propiedad nosotros tenemos que trabajar. Lo pintamos ahí. Entonces, ¿tú qué dices? La suma de estos dos ángulos, ¿sí? Estos dos ángulos, alfa más 80, tiene que ser al externo, ¿no? Aplicando esta propiedad. ¿Sí? Este sería el ángulo externo de este triángulo. Entonces, este ángulo externo, ¿cuánto va a ser? Va a ser 80 más alfa, ¿no, chicos? Entonces aquí colocamos 80 grados más alfa, ¿sí? La suma de dos internos siempre es igual al externo. Muy bien, pero tú sabes muy bien que dos ángulos como son iguales. Entonces, ¿cuánto tiene que ser el ángulo de color amarillo? ¿Sí? ¿Cuánto mide el ángulo de color amarillo? Si aquí es 80 más alfa, aquí también tiene que ser 80 más alfa. Por lo tanto, el ángulo de color amarillo tiene que ser 80, ¿o no? Muy bien. Tiene que ser 80 grados porque sería alfa más 80 o igual que esto. Muy bien. Vamos a aplicar la misma propiedad, ¿sí? La suma de dos ángulos, ¿sí? La suma de dos ángulos internos, ¿qué me da? Me da el ángulo externo. El ángulo externo sería esto, mira. ¿Sí? Entonces, ese ángulo que se ha formado, ¿cuánto es? Es la suma de 80 más 35. 80 más 35, ¿cuánto es, jóvenes? ¿Cuánto es? Es nada menos que 115. Entonces, ese ángulo que se ha formado es nada menos que 115. Entonces lo vamos a colocar, ¿sí? Colocamos aquí 115. Muy bien. Entonces, tú sabes muy bien que estos dos ángulos forman el ángulo llano, ¿sí? Y ambos cuando suman, suman 180, ¿no? Claro, suman 180. Por lo tanto, el valor de x, ¿cuánto tiene que ser? Si ya tenemos aquí 115. ¿Cuánto le falta para llegar a 180?
Ya tú dices, por lo tanto, el ángulo X, ¿cuánto es? Es nada menos que 65 grados. Y eso sería la respuesta. ¿Sí? Eso sería la respuesta para el ejercicio número 1. Muy bien, chicos. Continuamos con la número 2. En la número 2, jóvenes, vamos a trabajar en primer lugar este triángulo. ¿Sí? Vamos a trabajar este triángulo que tiene los ángulos 90, 40. ¿Y cuánto sería este ángulo, jovencitos? Muy bien, ¿sería cuánto? Recordemos que en un triángulo los tres ángulos internos deben sumar 180. Aquí tenemos 90 más 40, sería nada menos que ¿cuánto? Sería 130. ¿Cuánto me falta para llegar a 180? Me falta 50. Entonces tú dices, ¿no? El ángulo que me falta, o sea, todo este angulito que lo voy a pintar, mira, todo este angulito de color verde, debe ser nada menos que ¿cuánto? A ver, ya, este angulito debe ser nada menos que 50. Sí, debe ser 50. Entonces la pregunta es, ¿cuánto mide este ángulo de color amarillo? ¿Cuánto mide? A ver, si el ángulo de color amarillo más el ángulo de color naranja, sumados ambos deben darme 50 o no. Claro, este ángulo de color amarillo más el ángulo de color naranja, sumado me tiene que dar 50. Por lo tanto, este ángulo tiene que ser 50 grados menos θ. Bueno, tú lo sumas y te va a dar 50 grados, ya que las variables se van a cancelar. Mira, se cancelan al momento de sumar, porque son iguales y tienen signos diferentes. Sería como θ menos θ, pues eso es 0. ¿Sí? Esto se hace en 0 y solamente te queda 50. Muy bien, chicos. ¿Qué más? A ver, en este triángulo vamos a trabajar. Tú sabes muy bien, ¿sí?, que la suma de estos dos ángulos internos tiene que darte el externo, ¿no? El externo sería estos, ¿sí? O sea, el externo es igual a la suma de x más y. Ya, eso vamos a colocar aquí. Ya, vamos a colocar aquí. Entonces sería x más y es igual a ¿cuánto? Es igual a θ más 50 menos θ. Te puedes dar cuenta, ¿no? Que se van a cancelar, se cancelan, ya que se hacen 0. Por lo tanto, el valor de x más y, ¿cuánto sería? Sería igual a 50. 50 grados. Y eso sería la respuesta para este ejercicio número 2. Muy bien, vamos con la número 3. Dice, a partir del gráfico, calcule alfa. Muy bien, chicos. Entonces vamos a aplicar la propiedad que estábamos aplicando en la número 1 y en la número 2. ¿Sí? ¿Qué dice la propiedad? Que la suma de dos ángulos internos en un triángulo, ¿sí? Recuerda, la suma de dos ángulos internos en un triángulo debe ser igual ¿a quién? Al externo, ¿no? Por lo tanto, el externo, ¿cuánto debe ser, jovencitos, aquí? Entonces aquí el externo tiene que ser nada menos que 2 alfa más omega, ¿sí? Entonces aquí vamos a colocar, este debe ser 2 alfa, a ver aquí, 2 alfa más ¿quién? Más omega. Aplicando la misma propiedad aquí, la suma de dos internos, ¿no? Es la propiedad que tienes que aplicar. A ver, aquí la vamos a colocar. Muy bien, la suma de dos internos que me da el externo. Entonces tú comprendes que este ángulo omega más este ángulo que falta tiene que darte 2 alfa más omega. Entonces este ángulo que falta, ¿cuánto tiene que ser? Muy bien, tiene que ser nada menos que 2 alfa, ¿no? Claro, pues mira, 2 alfa más omega, está aquí. ¿Sí te das cuenta? 2 alfa, omega y omega. Muy bien. A esto se lo conoce como la propiedad de la mariposa. ¿Sí? Ya más adelante lo vamos a estudiar. ¿Sí? Aquí estaríamos aplicando la propiedad de la mariposa. ¿Qué dice la propiedad de la mariposa? Dice, si estos dos ángulos son iguales, por lo tanto, estos ángulos tienen que ser idénticos. Tienen que ser iguales. Eso dice la propiedad de la mariposa. ¿Ya?
Muy bien. Continuamos. A ver, este ángulo, ¿cuánto es? Este angulito. Tiene que ser nada menos que 2 alfa, ¿no? Opuesto por el vértice. Son lo mismo. Entonces esto sí tiene que ser 2 alfa. Muy bien. Recuerda que en geometría tú puedes prolongar, ¿sí? Las rectas. Tú puedes prolongar las rectas. Sí, tú puedes prolongar. Pero tienes que prolongarlo teniendo un fin. ¿Sí? A ver. Sería bueno prolongar esto, mira. Prolongamos esto y aquí se ha formado nada menos que un ángulo. ¿O no? Este ángulo que se ha formado, jovencitos, sería el ángulo externo de este triángulo. ¿O no? Recordemos que el ángulo externo es la suma de ¿quién? De dos internos. Allá, el externo, por lo tanto tiene que ser 3 alfa más alfas, me daría 4 alfa. ¿Ya está? Y para finalizar, vamos a sumar los ángulos internos, ¿sí? De este triángulo. Si nosotros sumamos los ángulos internos de este triángulo, ¿a qué número tenemos que igualar? Tenemos que igualar a nada menos que 180 grados. Muy bien, entonces lo vamos a hacer ya. A ver, entonces sería 3 alfa más 4 alfa más 2 alfa. ¿Cuánto sería eso, chicos? Sería nada menos que mida 6, sería nada menos que 9, ¿no? Entonces aquí colocamos 9 alfa es igual a 180, ¿sí? Estamos sumando los ángulos internos de un triángulo. Siempre es igual a 180. Por lo tanto, el valor de alfa sería 20. Y eso sería la respuesta para este interesante ejercicio. ¿Sí? Muy bien, continuamos. Muy bien, continuamos con la número 4. En la número 4 dice, a partir del gráfico calcule x. Muy bien, vamos a aplicar la misma propiedad, ¿ya? La suma de dos ángulos internos en un triángulo es igual al externo. Primero tenemos que identificar dónde está nuestro triángulo. A ver, vamos a decir que esto sea nuestro triángulo. Entonces, en este triángulo se va a cumplir, ¿no? Que la suma de dos ángulos internos va a ser igual al ángulo externo. Por lo tanto, el ángulo externo, ¿cuánto tiene que ser? Tiene que ser omega más, muy bien, omega más tita. Entonces lo vamos a colocar ya, este ángulo que se ha formado es la suma de dos internos. Tiene que ser omega más tita. Vamos a colocarlo aquí ya, jóvenes. A ver, vamos a colocarlo aquí. Sería aquí omega más tita. A ver, sería este ángulo, ¿no? A ver, ahí está. Este ángulo sería omega más tita. A ver, ahora sí, vamos a enfocarnos en este triángulo. ¿Sí? En este triángulo vamos a aplicar la misma propiedad. La suma de dos internos, ¿a qué es igual? Es igual al externo. ¿Sí? Esa propiedad es bien fundamental. ¿Ya? Tienes que grabarte. Entonces, este es el ángulo externo del triángulo que le hemos pintado. Entonces, este ángulo debe ser ¿cuánto? Tita más tita, ¿no? Entonces, lo vamos a colocar, ¿ya? Que sería tita más tita. Sería nada menos que 2 tita, ¿no? Creo que entra ahí. Ahí está, sería 2 tita. Y en este triángulo, ¿sí? En este triángulo, a ver, aquí está. ¿Sí? Vamos a sumar, ¿qué cosa? Los ángulos internos. ¿Sí? Vamos a sumar los ángulos internos y vamos a igualar a 180 grados. Eso es lo que vamos a hacer, ¿ya? Eso es lo que vamos a hacer, jovencitos. Muy bien. Entonces sería, ¿no? Omega. Bueno, sería 3 omega, ¿te das cuenta? 3 omega y 3 tita. ¿Sí? Aquí eran 2 tita. Está tita. Bueno, tita más tita me da 2 tita. Entonces tenemos en este triángulo 3 omegas y 3 titas. Entonces colocamos aquí 3 omega más 2 tita es igual a ¿cuánto? Es igual a 180 grados. Bueno, ¿qué pasó ahí? Es 3 tita. Muy bien. Ahora sí, lo que tienes que hacer es factorizar, bueno, ¿sí? Tienes que factorizar, es sacar el factor común, el que se repite, ¿no? Y bueno, y ese 3 que está multiplicando pasa al otro miembro a dividir. Por lo tanto, omega más tita sería 60. Pero tú no quieres omega más tita, ¿no? Tú quieres calcular x.
Pero tú sabes muy bien que estos dos ángulos, ¿cuánto suman? Ah, ya, profesor, suman 180 grados, ¿o no? Pero también puedes aplicar, mira aquí la propiedad, la suma de dos internos que me da el externo, que es x o no. En este triángulo la suma de dos internos que me da el externo. Bueno, vamos a aplicar esa propiedad, ¿ya? En modo de práctica. Muy bien. Entonces aquí vamos a aplicar. Entonces dice, ¿no? La suma de dos internos que sería 2 omega más 2 tita es igual al ángulo x. Pero aquí tú puedes factorizar, ¿sí? Sacando el factor común, sería aquí omega más tita. Y tú puedes reemplazar, ya conoces el valor, ¿sería cuánto? Muy bien, sería 60, ¿no? Sería 20 multiplicado por 60 es igual que x. Por lo tanto, el valor de x, ¿cuánto sería? Sería 20 por 60, sería 120 grados. Y eso es todo, pues, jovencitos. Eso es todo. Muy bien, chicos. Vamos a continuar con el número 5. Dice, a partir del gráfico, calcule tita. A ver, vamos a aplicar dos propiedades. Pero en sí, este ejercicio se puede resolver sin propiedades, ¿ya? Pero bueno, va a ser un poco largo. Y para que sea corto, vamos a aplicar propiedades, ¿ya? Muy bien, a ver, vamos a colocar de color negrito las propiedades. A ver, vamos a graficar en primer lugar mi triángulo. Sí, ahí está, un triangulito. Y aquí vamos a ubicar los ángulos externos del triángulo, que serían esto. Entonces, sí, de igual forma aquí. A ver. Muy bien, ahí está. Entonces, vamos a marcar los ángulos que vamos a usar ya, chicos. A ver, voy a usar este ángulo. Voy a usar este ángulo. Y también voy a usar este angulito. Lo voy a poner de color rojo. Ya, ahí está. Muy bien. Entonces vamos a colocar variables. ¿Sí? Vamos a colocar variables. Voy a colocar aquí, por ejemplo, la variable... ¿qué variable coloco? Alfa, ¿ya? Alfa. Aquí voy a colocar la variable beta. Y aquí voy a colocar la variable tita. Entonces, ¿qué dice la propiedad? Si tú tienes en un triángulo un ángulo interno y dos externos, la propiedad dice lo siguiente, que alfa más 180 grados va a ser igual a teta más beta o beta más tita, que es lo mismo. Ya se cumple esta condición. Ahí está. Sí, esa es la propiedad. Muy bien, a ver, la vamos a pintar. Muy bien, ¿no? Ahí está la propiedad. Ya, vamos con la siguiente propiedad, ¿ya? Vamos con la siguiente propiedad. Eso ya sería en un cuadrilátero. A ver, vamos a graficar aquí en un cuadrilátero. ¿Qué es lo que ocurre en un cuadrilátero? Es casi similar, ¿ya? Similar. Un caso particular, ¿no? Le podemos llamar así. A ver, vamos a graficar ahí. Ahí está. Muy bien. Aquí lo graficamos. Un cuadrilátero. De esta forma, ¿ya? Muy bien. Entonces, estos serían los ángulos internos, ¿o no? Ya, estos serían los ángulos internos del cuadrilátero. Y esto sería el ángulo externo del cuadrilátero. Lo vamos a pintar de igual forma. Ángulo interno, ángulos externos. ¿Sí? A ver, vamos a colocar variables. Voy a colocar aquí la variable alfa, la variable beta, la variable tita y la variable phi. Entonces, ¿qué dice la propiedad? La propiedad dice lo siguiente. En un cuadrilátero se cumple que la suma de dos internos, la suma de dos internos va a ser igual a la suma de los dos externos. Ya, esa es la propiedad, jóvenes. Es muy fácil, ¿no?, de grabarse. Muy bien. Lo vamos a pintar de igual forma.
Muy bien, chicos. Entonces, esas dos propiedades vamos a aplicar. A ver, ¿dónde podemos aplicar esta propiedad? ¿Sí? Tienes que buscar primero tu triángulo. Ah, ya te dice, ¿no? Aquí está mi triángulo. ¿Sí? Entonces, estos serían los ángulos, el ángulo interno, y estos dos serían los ángulos externos, mira. ¿Sí? Claro, ¿no? Si tú prolongas esto, mira, si tú prolongas, este ángulo va a ser alfa más beta, este ángulo va a ser alfa más beta, pues. ¿Sí? Entonces, ¿cómo es la propiedad? Sería, ¿no? El ángulo interno más 180 es igual a la suma de estos dos ángulos externos. ¿Sí? Muy bien. Ya, vamos a aplicar esa propiedad entonces, ¿ya? Aquí. A ver, lo vamos a hacer con otro color. Sería, ¿no? 40 grados más 180. Ojo, estamos aplicando la propiedad, ¿no? Ángulo interno más 180. Ángulo interno le agregamos 180. Y lo vamos a igualar a ¿quién? A la suma de los ángulos externos. Y los ángulos externos serían estos, bueno. La suma de alfa más beta, que sería 2 alfa más 2 beta. Muy bien, chicos. Ahí está. Por lo tanto, aquí tendría, ¿cuánto? 220. Sí, tendría 220. Ya, esto es igual a 2 alfa, pero podemos factorizar o no. Claro, sacando el factor común y ese 2 pasa a dividir. Por lo tanto, yo digo, ¿no? Que alfa más beta, ¿cuánto es? Es nada menos que 110 grados. Sí, es igual a 110 grados. Muy bien. Esta propiedad, jóvenes, yo puedo aplicar en esta figura. Mira. ¿Sí? Claro, yo puedo aplicar en esa figura. ¿Qué dice la propiedad? La propiedad dice, ¿no? Que la suma de dos ángulos internos debe ser igual a la suma de dos ángulos externos, ¿o no? Según la propiedad. Claro, eso dice. Entonces vamos a hacer eso, ¿no? Aquí. Muy bien, chicos, los niños. Entonces, manos a la obra. Sería la suma de dos internos, que sería alfa más beta. Ese es igual a la suma de dos ángulos externos, que sería tita más tita me da 2 tita. Pero te das cuenta, ya tienes el valor de alfa más beta, que sería 110. Ya, entonces 110 grados es igual a 2 teta. Recordemos que está multiplicando, pasa a dividir. Por lo tanto, el valor de tita, ¿cuánto sería? Sería nada menos que 55 grados. Y eso es la respuesta para este interesante ejercicio, ya que nos pide el valor de tita. Muy bien, chicos, vamos con la número 6. Dice, a partir del gráfico calcule x más y. Muy bien, entonces vamos a aplicar aquí dos propiedades. Bueno, ya lo sabemos, ¿no? Porque sabemos que en todo triángulo, ¿sí? ¿Qué se cumple en todo triángulo, jóvenes? Que la suma de los ángulos internos es igual a 180, ¿sí? Esa propiedad ya lo sabemos, ¿sí? Ya lo sabemos. Muy bien. Pero aquí voy a colocar otra propiedad, jóvenes. A ver, si yo tengo, por ejemplo, aquí un cuadrilátero, voy a graficarlo, ¿ya? A ver, lo voy a graficar de esta forma. Aquí. A ver, un cuadrilátero. Sale un triángulo. A ver, de esta forma lo voy a graficar. Ya, tengo un cuadrilátero, ¿no? A ver, muy bien, ¿cuántos ángulos internos tiene este cuadrilátero? Tiene 1, sí, tiene 2, tiene 3, tiene nada menos que 4. Ya. Entonces, esos ángulos internos del cuadrilátero, ¿cuánto suman? ¿Cuánto suman? 360. Ya, eso es por propiedad, jóvenes. Entonces vamos a colocar variable. Colocamos alfa, colocamos beta, colocamos tita y colocamos phi. Según la propiedad, alfa más beta más tita más phi es igual a ¿cuánto? Es igual a 360 grados. Muy bien, entonces esa propiedad vamos a aplicar. ¿Sí? Vamos a aplicar esa propiedad. Aquí la vamos a encerrar, ¿ya? Muy bien.
creo que sería bueno con color rojo, ¿no? La propiedad que vamos a usar. Muy bien, entonces, esa propiedad, ¿dónde vamos a aplicar? Lo vamos a aplicar aquí. Mira, aquí tengo mi cuadrilátero. Por lo tanto, los ángulos internos deben sumar, ¿cuánto? Muy bien, deben sumar 360. Pero vamos a comenzar primero con el pequeño triángulo. Sí, vamos a comenzar con ese triángulo. Entonces, en ese triángulo, jóvenes, aquí vamos a poner. Entonces, primero vamos a colocar el número 1. Número 1 aquí. Número 1. Sí, vamos a comenzar con nada menos que con el triángulo. Sí, vamos a comenzar con el triangulito. Tú dices, ¿no? En ese triángulo, alfa más beta más 32 grados es igual a 180. ¿Ya? Es igual a 180 grados. Por lo tanto, alfa más beta, ¿cuánto es, jóvenes? Recuerda que el 32 va a pasar a restar. Sería 180 menos 32. ¿Eso cuánto es? Sería nada menos que 148, ¿ya? Colocamos aquí 148. 148 grados. Muy bien. Entonces ahora sí, vamos a trabajar el cuadrilátero. Pero antes de trabajar el cuadrilátero, jóvenes, a ver, ¿este ángulo cuánto es? Este ángulo y este ángulo, ¿cuánto serían? Tú sabes muy bien, ¿o no? Yo sé que tú sabes. A ver, ¿este ángulo cuánto es? Es igual que este ángulo, por lo tanto tiene que ser x. ¿Aquí cuánto es? Y o no, opuesto por el vértice. Ah, ya, tú dices. Entonces, ese ángulo es x y este ángulo es y. Ahora sí, tú dices, profesor, en este cuadrilátero, lo que yo puedo hacer es sumar los ángulos internos. ¿Sí? Yo puedo sumar los ángulos internos. ¿Y a cuánto igualo? Voy a igualar a nada menos que 360 según la propiedad o no. Claro, voy a sumar estos ángulos de color negro y voy a igualar a 360 grados. Entonces aquí voy a colocar número 2, ¿ya? El siguiente paso que estamos realizando. Número 2. En la número 2, recordemos que estamos sumando los ángulos internos de ese cuadrilátero. ¿Sí? Y lo vamos a igualar a 360. Mentalmente, alfa más alfa serían 2 alfa. Colocamos aquí 2 alfa. Beta más beta sería 2 beta más 2 beta. Y aquí tendríamos x más y, ¿no? Lo que tenemos que encontrar. Más x más y. ¿Igualamos a cuánto? Igualamos a 360 grados. Aquí puedes factorizar, sacar el factor común, el que se repite. ¿Correcto? Y aquí tendrías más x más y. Es igual a 360 grados. Bueno, vamos a continuar en esta parte, jóvenes. Sería 2. 2 multiplicado a alfa más beta, que sería 148. 148 grados. Más x más y es igual a 360 grados. Por lo tanto, x más y, jóvenes, ¿cuánto va a ser? A ver, 2 por 248, ¿cuánto es? A ver, sí, multiplicas y lo pasas a restar y sería nada menos que 64, ¿no? Ya, por lo tanto aquí sería 64 la respuesta. Y eso es todo, ¿no? Muy bien. Muy bien, vamos con el número 7. El número 7 dice, en el gráfico A más B es igual a 240 grados. Calcule alfa. Muy bien. A ver, aquí vamos a aplicar una propiedad, jóvenes. Sí, vamos a aplicar una pequeña propiedad. A ver, atentos, ¿ya? Vamos a aplicar una pequeña propiedad. Sí, voy a graficar nada menos que un triángulo. Sí, voy a graficar nada menos que un triángulo, pero va a tener los ángulos externos. Sí, ¿cuáles serían los ángulos externos de este triángulo, jovencitos? A ver, los ángulos externos serían esto, ¿no? Y está este ángulo. Este ángulo
y este ángulo. Ahí está. Vamos a ponerle color naranja. Ahí está. Los ángulos externos de ese triángulo. Vamos a colocar variables, ¿ya? Que sea alfa, que sea beta y que sea tita. La propiedad dice lo siguiente. En un triángulo, los ángulos externos suman ¿cuánto? Suman 360 grados. Por lo tanto, tú dices, ¿no? Alfa más beta más tita es igual a 360 grados. Muy bien, ahí te da propiedad, chicos. Ya, esa propiedad vamos a aplicar. Pero te preguntarás, profe, ¿dónde voy a aplicar esa propiedad? Lo vas a aplicar aquí, ¿sí? Donde los ángulos externos de ese triángulo van a ser nada menos que 360. O sea, más este ángulo va a ser 360. Por lo tanto, ¿cuánto mide este ángulo? Si tú sabes muy bien que este ángulo más este ángulo, ¿cuánto suman? Suman 140. O sea, estos dos ya suman 140. ¿Esto cuánto tiene que ser para que sea 360? Debe ser nada menos que 120, ¿o no? Muy bien, tiene que ser 120 grados, porque estos dos ya suman 240. Más 120 sería 360 grados. Muy bien. Ahora sí, aplicamos la propiedad que la hemos aplicado muchas veces. En un triángulo, la suma de dos internos que me da nada menos que el externo, ¿no? Por lo tanto, el externo, ¿cuánto tiene que ser? Tiene que ser 2 alfa. La misma propiedad vas a aplicar en ese triángulo. Bueno. La suma de dos internos que me da el ángulo externo. ¿Aquí sería cuánto? Sería nada menos que 3 alfa. Y vas a aplicar la misma propiedad. ¿Sí? Vas a aplicar la misma propiedad. ¿Qué dices? Que la suma de dos ángulos me da el ángulo externo. Entonces, tú dices, ¿no? A ver, aquí. Tú dices aquí. A ver, aquí. Una flechita le ponemos. Tú dices entonces lo siguiente. Tú dices. Entonces, 2 alfa más 2, bueno, 3 alfa es igual a ¿cuánto? Es igual a 120. Por lo tanto, aquí sería 5 alfa es igual a 120 grados. Por lo tanto, ¿cuánto es el valor de alfa? Sería 120 entre 5. A ver, ¿tú qué sabes dividir? Dime cuánto es. Muy bien. Es nada menos que 24, ¿no? Y 24 sería la respuesta para este interesante ejercicio. Porque nos piden el valor de alfa, la letra A. Muy bien, jóvenes. Continuemos con la número 8. Dice, según el gráfico, calcule alfa más beta. Muy bien, mira, si tú analizas el gráfico, sería muy recomendable, sí, recomendable prolongar, sí, prolongar esta recta. A ver, lo voy a prolongar y bueno, ¿no? A ver, excelente. Ahí está. Y aquí también lo voy a prolongar. A ver, creo que sería más aquí. Ahí está. Y aquí también, ¿no? De tal forma que se van a formar un ángulo. Sí, van a formar un ángulo. Pero tú sabes muy bien, ¿sí? Tú sabes muy bien, porque ya hemos aplicado esta propiedad. En este triángulo, jovencitos, la suma de este ángulo más 180 es igual a la suma de estos dos ángulos, ¿o no? ¿Te recuerdas esa propiedad que le puse aquí? ¿Sí? Aquí le coloqué, por ejemplo, alfa, aquí le coloqué beta, aquí le coloqué tita, donde decía que alfa más 180 es igual a tita más beta. ¿Sí? Esa propiedad lo estamos aplicando aquí. ¿Sí? Muy bien, si no te recuerdas, tranquilo, tranquilo, no te preocupes. Estamos en un proceso de aprendizaje, ¿sí? Tranquilízate. Muy bien, a ver, vamos. Ya tienes que acostumbrarte a prolongar, ¿ya? Mira, yo voy a prolongar esto. Yo voy a prolongar esto. Entonces aquí se ha formado nada menos que un triángulo, ¿sí?
se ha formado un triángulo. Ah, ya. Pero yo conozco dos ángulos internos, ¿o no? Claro, yo conozco dos ángulos internos. Yo sé que estos miden 40 y esto mide 30. Entonces, el ángulo que falta, ¿cuánto tiene que medir? Este ángulo que falta. Recordando que los tres me tiene que dar 180 grados. Entonces, ¿cuánto falta? A ver, dime, por favor. Muy bien. Debe ser nada menos que 110, ¿no? Claro. Ya que estos dos suman 70, ¿cuánto me falta para llegar a 180? 110. Muy bien. Pero tú sabes muy bien que en este triángulo, ¿qué se cumple? Ah, ya. Se cumple que la suma de dos internos, ¿qué me da? Me da el externo, pues. Ah, ya, profe. O sea, 20 más este ángulo que desconozco tiene que darme 110, ¿sí? Tiene que darte. Por lo tanto, ese ángulo que desconozco, ¿cuánto es? A ver, 20 más qué ángulo me da 110. Más, muy bien, más 90. Muy bien, entonces vamos a aplicar la propiedad que te he colocado aquí. Sí, vamos a aplicar esa propiedad, ¿ya? Sin miedo al éxito, ¿ya? Sin miedo al éxito. Ya, primero tenemos que agarrar el ángulo, ¿sí? El ángulo que está dentro de la figura, o sea, 90. ¿Sí? Después tenemos que agregar los 180. Tenemos que igualar la suma de dos externos del triángulo, que sería alfa más beta. Tú sabes muy bien que todo es 270, ¿o no? 270 grados. Por lo tanto, ya tienes la respuesta, ¿sí? Eso sería tu respuesta para este interesante ejercicio. Muy fácil, ¿no? Muy fácil. Muy bien, jóvenes, vamos a continuar con la número 9. Dice, calcule x más y según el gráfico que se muestra. Muy bien, chicos, ¿ya? Desde ahora ya tienen que acostumbrarse a prolongar. Y a ver, vamos a prolongar. Vamos a prolongar esta recta. A ver, mira, estoy prolongando aquí. Muy bien. Y aquí también voy a prolongar, ¿sí? Todas las prolongaciones que tú vas a hacer, tiene que formarte siempre una propiedad. Aquí se ha formado la propiedad, ¿no? Donde hemos aplicado hace un momento, ¿sí? Que la suma, o bueno, ¿no? La suma de este ángulo interno más 180 es igual a la suma de dos externos, ¿ya? Muy bien, a ver, la pregunta es lo siguiente, jóvenes. ¿Cuánto mide este ángulo? A ver, vamos, vamos, yo sé que tú puedes, yo sé que no me vas a decepcionar. ¿Cuánto mide este ángulo? Muy bien, mide nada menos que 100. ¿Por qué 100, te preguntarás? Porque este ángulo es la suma de ¿quién? Profesor, este ángulo externo es la suma de 10 más 90. Entonces tiene que ser 100, pues. ¿Ya? Entonces colocamos aquí 100 grados. Muy bien. Completando, este angulito, ¿cuánto es? Este angulito debe ser 20, ¿o no? Claro, debe ser 20 grados. Profesor, si completo este ángulo, profesor, tendría 100, 20, 120, me falta nada menos que 60. 60 para llegar a 180. Pero profesor, aquí yo puedo aplicar una pequeña propiedad. A ver, mira, en el color amarillo, ¿no? En este amarillo, ¿qué puedes aplicar? Esto dice que la suma de los ángulos externos, ojo, estamos hablando de los ángulos externos ahora. ¿Cuánto es? Es igual a 360. Creo que sería recomendable, ¿no? Aplicar esa propiedad. Bueno, quería aplicar otro, pero bueno, salió otro. Entonces esto dice, ¿no? La suma de los ángulos externos de un triángulo es igual a 360. O sea, x más y más 60 es igual a 360 grados. Por lo tanto, x más y debe ser ¿cuánto? Debe ser 300. Eso es todo. Sí, hemos culminado. Muy bien, vamos con la número 10. Dice, a partir del gráfico mostrado, calcule x. Ya está. Entonces, vamos a resolver ya. Pero vamos a aplicar una propiedad. ¿Sí? Vamos a aplicar la propiedad del boomerang. A ver. Aquí vamos a graficar el boomerang. A ver. De esta forma. Ahí está, hacia arriba ya.
Aquí está. Muy bien. Aquí. Ahí está, un boomerang. ¿Sí? A ver, la propiedad tiene que ver con los ángulos internos y tiene que ver con este ángulo externo que se ha formado. Seguramente ya lo conoces, esta propiedad. Sí, seguramente ya lo conoces. A ver, ¿qué dice la propiedad? La suma de estos tres ángulos internos es igual al ángulo externo, ¿no? Claro que sí. Esa propiedad recontra conocida. Alfa, beta, tita. Colocamos aquí phi. La propiedad dice, ¿no?, que phi, el ángulo externo, es igual a la suma de los internos. Muy bien. Entonces vamos a aplicar esa propiedad, jovencitos. Ya está. Vamos a aplicar en primer lugar en esta figura, en este boomerang. ¿Sí? Ahí está. Claro, no podemos aplicar ahí. Y en primer lugar, ya está. A ver, vamos. ¿Cómo sería? Acá vamos a poner número 1, ¿ya? Vamos a trabajar aquí. Número 1. Muy bien. De color amarillo, ¿no? Ya, ¿cómo sería? La suma de los internos. ¿Quiénes son los internos? A más n más m. Ya, que sería A más m más n es igual al externo, que sería x. Muy bien, pero podemos aplicar la misma, ojo, la misma propiedad aquí. Profesor, ¿dónde? No lo veo. Mira, la suma de estos dos, bueno, tres ángulos internos debe ser igual al externo, pues. ¿Te das cuenta? Yo sé que te das cuenta, yo sé. Muy bien, sería de esa forma, ¿no, chicos? Solamente tenemos que sumar. Sí, solamente tenemos que sumar. Por lo tanto, tú dices, ¿no? Por lo tanto, aquí, a ver. Es un poco complicado manejar el formato. A ver, sería, ¿no? Sería A más 2m más 2n es igual a b. ¿Sí? Esta sería la ecuación número 2, que lo estamos rescatando del gráfico. Muy bien, ahora ¿qué vamos a hacer? Sí, ¿qué podemos hacer ahí? A ver, tenemos que pensar. Sí, como mis respuestas están en función de A y B, lo que yo puedo hacer en la primera ecuación es despejar, ¿ya? A ver, vamos a despejar. Vamos a copiar esto. Aquí, bajito. Ya está. A ver, aquí decimos lo siguiente, ¿no? Aquí vamos a dejar en función de m y n, ¿ya? Para poder reemplazar en esta ecuación. ¿Ya cómo sería? Sería m más n es igual a x menos a, ¿no? Ya que la vas a restar. Entonces aquí lo que puedo hacer es simplemente factorizar el 2, mira. ¿Sí? Factorizo el 2. Ahí está. Aquí sería igual a b. ¿Por qué factorizo? Para poder reemplazar. Que sería a más 2 por m más n, que sería x menos a. Ahora sí, tendría aquí a más 2x menos 2a es igual a 2b. Muy bien, chicos. A ver, aquí sería 2x, ¿no? 2x, que sería a menos 2a, sería menos a, es igual a 2b. Ya, sería recomendable continuar acá. Tenemos espacio. Copiamos lo mismo, ¿ya? Copiamos lo mismo. A ver, recordemos que este va a pasar a sumar. Sería 2b más a. Y recordemos que este 2 está multiplicando, va a pasar a dividir. Sería x es igual a 2b. O bueno, ordenando sería a más 2b entre 2. Y eso sería la respuesta. ¿Sí? Eso es la respuesta para este interesante ejercicio. La número B. Sí, la letra B, chicos. Muy bien, jóvenes. Continuamos con la número 11. En la número 11 puedes notar aquí, mira. Bueno, te voy a enseñar una propiedad y espero que lo notes, por favor. Lo dice en la propiedad de la mariposa, creo que ya lo mencioné anteriormente. Y aquí vamos a aplicar la propiedad de la mariposa. Ahí está. La propiedad de la mariposa. Sí, ahí están las alas de la mariposa.
Aquí vamos a graficar ya, para que lo puedas ver claramente, que es una mariposa en sí. Ya, a ver, aquí está la mariposa. No sé cómo será la mariposa, pero bueno, ahí está. Su antenita, su ojito, está feliz la mariposa. Muy bien. A ver, ¿qué dice la propiedad de la mariposa? Dice que los ángulos internos, bueno, dice no, si dos ángulos internos son iguales, por ejemplo, a ver, si estos dos ángulos son iguales, que voy a colocar, por ejemplo, alfa y alfa. Si estos dos ángulos internos son iguales, por lo tanto, estos ángulos que tú ves de color, a ver, creo que de este color, a lo mejor lo pintamos, creo que no se va a notar, ahí está, de este color van a ser totalmente iguales. Ya, eso dice la propiedad. O sea que eh, tita más phi van a ser iguales por la propiedad de la mariposa, chicos. Muy bien. Entonces, mira, profesor, en nuestro ejercicio, aquí los ángulos son iguales. Pero profesor, yo no veo una mariposa. Si tú no ves una mariposa, tienes que formar tu mariposa. Ahí está, mira. Ahí está. Y aquí también, mira. Ahora sí, creo que ya lo notas, ¿no? La mariposita. Ahí está la mariposa. Mira, es tita y tita. Por lo tanto, estos ángulos, ¿cómo tienen que ser? Aquí lo voy a colocar. Tienen que ser iguales o no, chicos. Claro, esto tiene que ser 30. Muy bien. Pero tú sabes muy bien, ¿no? Tú sabes muy bien, porque tú eres un niño inteligente. Este ángulo, ¿cuánto mide? La vamos a colocar de color amarillo. ¿Cuánto mide? A ver, dime. Tú sabes muy bien que 40 más 30 más este ángulo que falta tiene que sumar 180. ¿Ya cuánto tiene que ser eso entonces? Tiene que ser ¿cuánto? 100, 110. Bueno, porque aquí es 30 más 40, 70. ¿Cuánto me falta para llegar a 180? Me falta 110. Ya, este ángulo, ¿cuánto es? ¿Es lo mismo o no? Opuesto por el vértice, es lo mismo. Sería también 100, 110. Colocamos ahí. Ahí está 110. Pero recuerda niño, que en todo cuadrilátero, ¿qué se cumple? A ver, dime. Ah, muy bien, que la suma de dos internos es igual a la suma de dos externos. ¿Eso lo hemos hecho o no? Lo hemos hecho, chicos. Entonces tú solamente vas a sumar, pues. Ya, vas a sumar. Tú dices aquí, vas a formar tu ecuación. La suma de dos internos, que serían 110 más 130, que sería 240. Tiene que ser igual a quién? A la suma de dos externos. X más Y. ¿Sí? Muy bien. Y eso sería todo. Porque te piden X más Y, pues mira. ¿Sería cuánto? 100, 240. Ya. Muy bien. Muy bien, jóvenes. Vamos con la número 13. En la número 13 vamos a aplicar la propiedad del pescadito, ¿ya? Bueno, es similar a la propiedad que... Bueno, te vas a dar cuenta, ¿ya? Te vas a dar cuenta. A ver, vamos a graficar la propiedad del pescadito. ¿Sí? De esta forma lo vamos a graficar. Ahí está tu pescadito. O en la propiedad de la cometa, ¿no? Claro que sí. Muy bien. A ver, vamos a usar estos ángulos. Ya este ángulo con este ángulo y los ángulos externos de este cuadrilátero. Recuerda que los ángulos internos serían de color rojo y los ángulos externos serían de color verde. ¿Ya? Vamos a colocar variable alfa. Aquí vamos a colocar beta. Aquí vamos a colocar tita y aquí vamos a colocar phi. Y aquí dice la propiedad, ¿sí? En todo cuadrilátero se cumple que la suma de dos ángulos internos que es igual a la suma de dos ángulos externos, que sería teta más phi. Muy bien, niños, niños traviesos. Por lo tanto, tenemos la propiedad. Pero profesor, ¿dónde vamos a aplicar esa propiedad? Tienes que trazar. Aquí mira, lo trazas aquí. Espero que se note.
A ver, ¿cómo le podemos hacer eso? Aquí tenemos que formar nuestro pescadito. Pero bueno, creo que no se va a poder. A ver, vamos a hacer el esfuerzo, ¿ya? Ahora sí, ¿no? Lo puedes observar claramente. La vamos a borrar esta parte. Uy, ¿qué está pasando ahí? Ahora sí, lo borramos, ¿ya? Lo borramos. Muy bien. Entonces tú dices, ¿no? Este ángulo, a ver, vamos, pues. Este ángulo serían los ángulos internos. Y estos serían los ángulos externos. La suma de los internos es igual a los externos. Pero este ángulo ya lo podemos conocer aplicando la propiedad de boomerang, pues. ¿O no? Podemos aplicar la propiedad del boomerang. ¿Qué dice la propiedad del boomerang, jóvenes? Que el ángulo externo es igual a la suma de los tres internos, que sería B más C, aquí os coloco, B más C más D. ¿Sí? Y finalmente aplicamos la propiedad del pescadito. ¿Sí? Aplicando la propiedad del pescadito sería, ¿no? La suma de los ángulos internos, que son 2, ¿sí? Vamos a colocar, sería A más B más C más D. Es igual a quién, a la suma de los externos, que sería 8 alfa más 7 alfa, que me daría ¿cuánto? Me daría 15 alfa. Pero tú sabes que todo esto, ¿cuánto suma todo esto? Nos dan, ¿no? Nos da 150. 150 grados es igual a 15 alfa. Por lo tanto, el valor de alfa, ¿cuánto sería? Sería 10. 10 grados, jovencitos. Muy bien, chicos. Vamos a continuar con la número 14, ¿ya? Vamos a continuar con la número 14. A ver, en la número 14 vamos a aplicar las propiedades que ya estábamos aplicando. Por ejemplo, este ángulo, voy a colocar de color naranjado, este ángulo, más este ángulo tiene que ser, ¿cuánto? 2m, ¿no? Pero yo no sé cuánto mide este ángulo. Voy a colocar una variable que sea, por ejemplo, alfa. ¿Ya? Por lo tanto, tú dices, ¿no? Teta más alfa debe ser igual a 2m. Muy bien, recordemos que este ángulo es lo mismo, ¿no? Alfa, aquí también es alfa. Ahí podemos aplicar la propiedad, ¿no? La suma de los internos me da el externo. ¿Ya está? Entonces sería, ¿no? Alfa más beta o beta más alfa, que es lo mismo en sí. Es igual a 2n. Vamos a sumar la ecuación, ¿sí? Vamos a sumar de esta forma. Sumamos sería teta más beta, que sería 100, más 2 alfa es igual a 2m más n, ¿sí? Vamos a factorizar el 2. Muy bien. A ver, aquí podemos aplicar la propiedad del pescadito. Sí, aquí nosotros podemos aplicar la propiedad del pescadito. ¿Qué dice el pescadito? Que la suma de dos internos que me da, la suma de dos internos me da la suma de los dos externos. ¿Ya está? Entonces, a ver, atento ya, que sería 100 con otro color, con el mismo color negro, que sería 100 grados más 2x es igual. ¿Ya cuánto es m más n? La suma de dos internos es igual a la suma de los externos. Entonces m más n sería x más alfa. X más alfa. Continuamos aquí. Sería 100 grados más 2 alfa. Aquí alfa es igual a quién. Multiplicamos 2x más quién. 2 alfa, ¿no? Aquí ya podemos simplificar. Se van y se van. Finalmente nos damos cuenta que solamente nos queda 100. 100 grados es igual a 2x. Por lo tanto, x tiene que ser 50. La respuesta para el ejercicio número 14. Muy bien, chicos, continuamos. A ver, dice según el gráfico calcule alfa más, bueno, a más b. A ver, este ángulo, a ver, vamos a colocar, este ángulo, ¿cuánto sería, jovencitos? Este ángulo de color amarillo, ¿cuánto es?
Muy bien, es nada menos que 20, ¿no? Porque 160 más 20 me da 180 grados, que sería 20 grados. Pero podemos aplicar la propiedad de la mariposa. ¿Sí? Aquí podemos aplicar la propiedad de la mariposa. ¿Por qué razón? Mira, porque estos ángulos, ¿cómo son? Son iguales. Por lo tanto, ¿no? Tú dices, entonces estos ángulos de color amarillo también deben ser idénticos. Entonces aquí debe ser 20. Sí, 20 grados. Lo mismo, vas a aplicar una vez más la propiedad de la mariposa aquí. ¿Sí? Te das cuenta claramente, ¿no? Que son iguales. Por lo tanto, este ángulo tiene que ser ¿cuánto? Tiene que ser 20, ¿o no? Muy bien, jovencitos. Tiene que ser 20. Colocamos ahí 20 grados. Y para finalizar, en este triángulo, sabemos muy bien que los ángulos externos, ¿cuánto suman? Suman 360. Muy bien, entonces esto dices A más B más 20 es igual a 360 grados. Por lo tanto, A más B, ¿cuánto sería? Sería 340. Y eso sería la respuesta para el número 15. Muy bien, chicos, finalizamos con este video. Bueno, con este ejercicio, el tema de triángulos. Pasamos al otro tema.